Buen día para todos. Pensamos el capítulo 4 de Parashat Bamidbar. Un capítulo de solamente de 20 versículos, más o menos, ¿sí? Para terminar la Parashat Besrat Hashem. Dice el Eterno, habló a Moshe y a Aarón para decir: hagan el censo de los hijos de Kehat, de entre los hijos de Leví, según su familia, según sus casas paternas. Es decir, de entre ellos, dice Rashi, haz la cuenta de los que son aptos para el servicio de portar los utensilios del tabernáculo. Y ellos eran los que estaban comprendidos de entre las edades de 30 y 50 años, pues el que tenía menos de 30 años todavía no había alcanzado la plenitud de su fuerza. Sobre la base de este versículo, nuestros maestros dijeron: un hombre de 30 años ha alcanzado la plenitud de su fuerza. Por otro lado, el que era mayor de 50 años, su fuerza comenzaba a disminuir. El propósito del censo del clan de Kehat no era simplemente para saber su número exacto. En el versículo 3:28 explícitamente dice que todos los varones de a partir de un mes de edad para arriba eran 8.600. Aquí este censo tiene como propósito saber cuántos de los 8.600 eran capaces de realizar el trabajo de portar los utensilios del tabernáculo. Seguimos, de 30 años en adelante hasta 50 años, todo el que entra al ejército para realizar labor en la tienda de la cita. Este es el servicio de los hijos de Kehat en la tienda de la cita, lo más santo. Lo más santo, dice Rashi, que esta expresión se refiere a los utensilios del tabernáculo más sagrado de todos, que son el arca, la mesa, el candelabro, los dos altares, misbeach, el velo y los demás utensilios de servicio sacrificatorio. ¿Por qué? Porque Kehat, vimos atrás que los hijos de Leví eran Gershón, Kehat y Merari. Esos son los hijos según cómo le nacieron. El primero es Gershón, el primogénito es Gershón. El segundo es Kehat y el tercero es Merari. Pero aquí vemos algo interesante, que el Kehat, que era el segundo, de él ellos agarraron lo más santo, a ellos se les fue dado lo más santo. Como dice aquí Rashi, el arca, la mesa, el candelabro, los dos altares, el velo y los demás utensilios de servicio sacrificatorio. ¿Por qué precisamente se le dio a él eso? Eso no fue así al azar de que por esto, por lo otro, no sé qué. La persona tiene que tener, en el judaísmo se sabe que la persona tiene que tener méritos. Si la persona tiene méritos, los méritos de sus padres les va a ayudar. Y aquí hay algo muy interesante porque hay que saber de que Kehat era una persona sumamente de alto nivel espiritual. Alto nivel espiritual. ¿De dónde lo sabemos? De que de él nació Amram. Amram, él era primero que todo el más grande de su generación, Amram. Y de Amram salió Moshe y Aarón y Miriam. ¿Qué podemos pensar? Imagínate, esa santidad tenía ese hombre para que salieran de él esas generaciones. Aparte de Amram, lo que está escrito que Amram fue una de las 4 personas, como está el Tratado de Shabbat, que una de las 4 personas que murieron por el pecado de la serpiente, pero no porque ellos hayan hecho algún tipo de pecado, que por ese pecado hubieran recibido un castigo de muerte. No, si no hubiera existido el castigo de la najad de la serpiente de la muerte, no hubieran tenido la necesidad de morir. Son 4 en total. Y entre eso está Amram. Amram, está Benjamín, el hijo de Jacob, está Kilaf, el hijo de David, y está Ishai, el papá de David Amelech. 4 personas que no hicieron en su vida pecados. Esas personas fueron sumamente, de nivel espiritual muy alto. Y entonces, imagínate, si así era el hijo, que fue Amram, ¿quién fue su papá? Kehat. Entonces hablan de que Kehat todo el tiempo aprovechaba cada momento para santificarse, para aumentar el nivel. Tienes 5 minutos libres y a estudiar. Tengo esto. Todo el tiempo lo utilizaba al máximo del que él podía para aumentar su nivel.
Por eso fue que él, entre los tres hermanos, fue el que llegó al nivel más alto. Y no solamente eso, que aparte de que las generaciones que salieron de él, aparte de eso se le dio el cargo más importante en llevar los utensilios más importantes del Mishkan. De aquí vemos la importancia de cuánto la persona tiene que utilizar cada minuto que tiene en su vida para utilizarla en lo espiritual y no dejar pasar el tiempo. El tiempo pasa, pero cuando la persona después quiere reparar, el tiempo ese no va a volver. Por eso la persona tiene que ser inteligente y utilizar cada momento en la Bodat Hashem. Y eso lo aprendemos de Kehat. Seguimos. Cuando el campamento emprenda el viaje, Aarón y sus hijos vendrán y bajarán el velo de pantalla y con ella recubrirán el arca del testimonio. Dice aquí, Rashi, Aarón y sus hijos deberán meter cada uno de los utensilios en su envoltura protectora, que es mencionada explícitamente en esta sesión, de tal modo que los leviín descendientes de Kehat solo tengan que portarlos. Seguimos, sobre ellos colocarán la cubierta de piel de Tahash y por encima extenderán una prenda enteramente de lana turquesa y le ajustarás sus varas. Y sobre la mesa del pan de semblante extenderán una prenda de lana turquesa y sobre ella pondrán los platos, cucharones, soportes y tubos que recubran y el pan continuo permanecerá sobre ella. Vamos a ver qué dice aquí. Cuando el campamento emprenda el viaje, cuando la nube enviada por Dios se aleje, ellos sabrán que deberán emprender la marcha. Dice el versículo, solo dice que cuando el campamento emprenda la marcha, Aarón y sus hijos vendrán y guardarán los utensilios, pero no indica de qué modo podrían saber Aarón y sus hijos que el campamento debía partir para que ellos pudieran comenzar a guardar los utensilios antes de partir. Rashi explica que la señal era que la nube partía en una determinada dirección. O como cuando dice que la nube se paraba, y cuando se paraba quiere decir de que ellos tenían que estar listos para salir. Platos, cucharones, soportes y tubos. Ya he explicado estos utensilios en la sección que trata acerca de la labor del tabernáculo. Que recubren este vocablo literalmente significa la cubierta. Es de la misma raíz que la palabra pantalla cubierta, como está escrito respecto a los utensilios con los cuales la mesa será cubierta. Seguimos. Sobre ellos extenderán una prenda de lana carmesí y la recubrirán con una cubierta de piel de Tahash y le pondrán sus varas. Tomarán una prenda de lana turquesa y recubrirán el candelabro de la iluminación y sus candelas, sus tenazas, sus paletas y todos los utensilios de su aceite con los cuales realizan su servicio. Sus tenazas, dice Rashi, estos utensilios eran como una especie de tenazas con las cuales jalaban los pabilos hacia cualquier lado que se desease. Sus paletas, este utensilio era como una especie de cucharón pequeño, cuyo fondo era plano y no cóncavo, que no tenía salientes hacia el frente, sino únicamente a los lados. Con ellas se rastrillaban la ceniza de las candelas cuando se las limpiaba. ¿Quién? De las paletas eran como platillos o cucharones pequeños con los cuales cada mañana eran rastrilladas las cenizas que quedaban en la candela. Cuando se limpiaban las candelas de la ceniza de los pabilos que ardieron durante la noche y que se habían apagado. Seguimos, sus candelas. Esta palabra significa lo mismo que las luces en francés antiguo. Eran los utensilios con los cuales ponían el aceite y los pabilos. Dentro de una cubierta de piel de Tahash era como una especie de alforja o saco grande, dice Rashi. Esta cubierta o saco grande de piel no es la misma que la cubierta de Tahash mencionada en el versículo 4:25, cuya función era cubrir el tabernáculo. Se me había pensado sobre eso también. Pero dice aquí, vamos a seguir. A él y a todos sus utensilios los colocarán dentro de una cubierta de piel de Tahash y los pondrán en el poste. Y sobre el altar de oro extenderán una prenda de lana turquesa y la recubrirán con una cubierta de piel de Tahash y le pondrán sus varas.
Tomarán todos los utensilios de servicio con los cuales ministraban en el santuario y los colocaban dentro de la prenda de lana turquesa y la recubrirán con una cubierta de piel de tajash y lo pondrán en el poste. Quedan aquí, dice Rashi, decir, dentro del tabernáculo mismo, que era santo, y esto eran los utensilios para la quema del saumerio, con los que se oficiaba en el altar interior de oro. Seguimos, deshollinarán el altar, esto se refiere al altar exterior de cobre situado en el atrio, y extenderán sobre él una prenda. También quiere decir de que la palabra significa que deshollinarán, quiere decir que les quitarán las cenizas de encima, también. Dijimos, y extenderán sobre él una prenda de lana púrpura. Dice Rashi, pero el fuego que había caído del cielo sobre el altar yacía debajo de la vestimenta, semejante a un león echado, durante la jornada de viaje en el desierto. Sin embargo, no quemaba la vestimenta que lo cubría, porque encima de él ponían un enorme recipiente de cobre. La Torá estipula que los Kohanim debían poner fuego en el altar y ahí mismo, en los versículos 6, 5, 6, prohíbe que ese fuego sea apagado. Cuando se construyó el altar del tabernáculo en la época de Moshe, cayó fuego del cielo sobre el altar y encendió la pira sobre la cual se quemaban las ofrendas. Este fuego no cesó de arder en el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Cuando este fue construido, el nuevo cayó fuego del cielo sobre el altar, que solo cesó en los días del rey Menashe. Así pues, el fuego que consumía las ofrendas realmente era fuego que había caído del cielo. A pesar de ello, constituía un precepto incumbente a los Kohanim que ellos mismos también pusieran fuego en el altar, como se indica en Vaikra 1.7. El Talmud dice 5 cosas fueron dichas respecto al fuego de la pira. Primero, que yacía, del altar, que yacía agazapado como un león, que era claro como el sol, que su flama tenía consistencia, que consumía cosas tanto mojadas como secas y que no producía humo. Seguimos, pondrá sobre él todos los utensilios con los cuales realizan su servicio los vaseros, los garfios, los badiles y las escudillas, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él una cubierta de piel de tajash y le pondrán sus varas. Dice Rashi, braseros, con los cuales rastrillaban las brasas para la separación de la ceniza. Estaban hechos como una especie de cazuela que únicamente tenían 3 salientes a los lados y en la parte posterior y por la parte frontal absorbía las brasas. Garfios eran ganchillos de cobre con las que golpeaban los miembros de los animales sacrificados que estaban sobre el altar de cobre para voltearlos a fin de que se consumieran bien y rápidamente. Badiles eran paletillas y en francés antiguo son llamadas bedil, eran de cobre y con ellas se limpiaba la ceniza que estaban sobre el altar. Seguimos, Aarón y sus hijos terminaron de recubrir lo santo, es decir, el arca y el altar, y todos los utensilios del santuario, el candelabro y los utensilios del servicio, ¿sí? Cuando el campamento emprenda la marcha y luego vendrán los hijos de Kehat para transportar para que estos no toquen el santuario y mueran, esta es la carga de los hijos de Kehat en la tienda de la cita. Para que no mueran, pues si tocan los utensilios sagrados, se harán acreedores de la pena de muerte a manos del cielo. Y el cargo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, es el aceite para la iluminación, el incienso de especias, la oblación continua y el aceite de la unción, la comisión de todo el tabernáculo y todo lo que hay en él, de lo santo y de los utensilios. Vamos a ver qué dice aquí el cargo de Eleazar, que era el que había sido puesto a cargo de ellos para portarlos. Consistía en el aceite, el saumerio y el aceite de la unción y la oblación de harina continua, y a él le correspondía el cargo de ordenar y urgir que las tareas necesarias fueran realizadas a la hora en que acampaban, así como que la ofrenda correspondiente a cada circunstancia fuera ofrecida. Sobre el significado de este comentario de Rashi hay diversas opiniones sobre su comentarista. Hay quienes entienden de Rashi
de Rashi, que Rashi opina que el azar tenía como tarea aportar él mismo las 4 artículos mencionados en este versículo, incluyendo la oblación continua. Según esta opinión, como el azar era el encargado de todo el tabernáculo, además de portar estos artículos, también tenía la responsabilidad de ordenar y urgir a los demás que cumplieran correctamente con todo lo necesario del servicio sacrificatorio. Así es como se explica a Rashi el comentario Tzedal Derech. Además de Ramban, quien además apunta que la fuente de Rashi es el Talmud Yerushalmi, Shabbat 10.3, donde explícitamente se dice que el azar portaba la oblación continua. Además, en su comentario a Shabbat 92 Aleph, Rashi en efecto dice que el azar sí portaba la oblación continua. Sin embargo, otras opiniones sostienen que Rashi opina que el azar solo portaba el aceite, el saumerio y el aceite de unción, pero no la oblación continua. Según esto, respecto a la oblación continua, la tarea del azar era solamente de ordenar y urgir que fueran portados por otros, pero él mismo no lo portaba. En su opinión, el enunciado inicial de Rashi debe ser leído así: el azar, que era el que había sido puesto a cargo de ellos para portarlo, consistía en el aceite del saumerio y el aceite de unción, y respecto a la oración de harina continua, a él le correspondía ordenar y urgir que fuese portada, que en la comisión de todo el tabernáculo, y el azar también había sido nombrado sobre el servicio de carga que realizaban los descendientes de Kehat para dar órdenes y urgir a cada hombre respecto a su servicio y a su carga, lo cual consistía en el tabernáculo mismo y todo lo que contenía, a saber, todos los artefactos enumerados más arriba en esta misma sección, cuyo estado era santísimo. Pero la carga no debían portar los descendientes de Gershón y de Merari, cuyo estado no era santísimo. Quedaba bajo las órdenes de Itamar, como está escrito en la Parashat Naso. Entonces dice aquí, es decir, más adelante el artículo mencionado en la siguiente, que dice el aceite de la iluminación, el saumerio de especie, la oblación continua y el aceite de unción. El azar también tenía la comisión de todo el tabernáculo y todo lo que hay en él, el cual consistía en la supervisión del cargo del clan de Kehat. ¿Qué? Seguimos, el Eterno habló a Moshe y a Aarón para decir: no provoquen la exterminación de las tribus de las familias del clan Kehatí entre los Levíim. Es decir, no sean los causantes de que los Levíim mueran. Así, mueran en caso de que ellos tenían que portar todos los santos, pero si lo tocaban y todo lo demás, como decimos, debían la muerte. Hasta tanto. Seguimos, que así harán por ellos para que vivan y no mueran. Cuando se acerquen al lugar santísimo, Aarón y sus hijos vendrán y pondrán a cada hombre sobre su servicio y sobre su carga. Pero no deben venir a ver cuando lo santo es envuelto, porque morirán. Dice aquí, dentro de la envoltura que le corresponde. Como ya expliqué más arriba en esta misma sección, respecto a cada utensilio, extenderán sobre él la prenda tal, lo recubrirán con la cubierta tal, pero el acto de envolver los objetos que es mencionado en este versículo es el mismo que el acto de cubrirlos mencionados en los otros versículos. Dice aquí en su comentario a Yomá 54 Aleph, Rashi dice: a pesar de que los Levín en el desierto se les encomendó la tarea de portar sobre los hombros los utensilios del santuario, cuando se emprendían los viajes no les estaba permitido entrar al santuario en el momento en que el arca y el altar y los demás objetos sagrados eran desmantelados, sino hasta que Aarón y sus hijos lo introducían en su envoltura. Ahí mismo Rashi explica que el verbo que velá, que también significa tragar, significa recubrir o envolver. Y con esto hemos terminado el último capítulo de la Parashat Bamidbar, para empezar la próxima semana, Parashat Naso Besrat Hashem. Entonces, que tengamos un buen día.